Hola, soy Camila. Este es un video que grabo específicamente para la Cátedra de Filosofía del Lenguaje, donde vamos a hablar sobre Agustín de Hipona. Bueno, ahora bien, para entender el pensamiento filosófico de Agustín, es necesario remitirnos a cuestiones sobre su vida, ¿sí? Bueno, Agustín de Hipona es uno de los grandes pensadores dentro del medioevo, ¿sí? Podemos encuadrarlo antes de la caída del Imperio Romano de Occidente, hijo de una madre cristiana. Posteriormente a su infancia, Agustín se aparta un poco del cristianismo y vive una vida bastante disipada, aunque siempre su vida se caracterizó por la búsqueda de la verdad, ¿sí? Donde en esta búsqueda de la verdad, bueno, tuvo varios estudios, dentro de ellos se encuentra la filosofía. Y bueno, posteriormente su vida en este transcurso, ¿no?, de búsqueda, se inserta en el maniqueísmo, es una secta, ¿sí?, sobre un Dios bueno, un Dios malo, todo lo elevado era bueno, todo lo corpóreo era malo. Bueno, finalmente esta cuestión no lo convence a Agustín, por lo que se aparta del maniqueísmo y comienza a estudiar también en lo que vendría a ser la Nueva Academia de Platón, pero esta Nueva Academia de Platón está liderada por líderes escépticos, no el escepticismo tomado a su máximo potencial, podríamos decir, pero sí tenía probabilismo, ¿sí? Hay ciertas cosas que no podemos comprender, pero hay cierta probabilidad por las que las conocemos, bueno, etcétera. Posteriormente, ahí donde tiene Agustín su encuentro máximo cumbre, digamos, con la filosofía, tiene que ver con un encuentro que tiene con Mario Victorino, que lo inserta en el neoplatonismo, bueno, posteriormente, bueno, con las cartas que lee de San Pablo, con las prédicas que escucha de Ambrosio de Milán. Finalmente Agustín se convierte al cristianismo y alcanza su consagración como obispo de Hipona. Bueno, dentro de lo que ya es el plano filosófico como autor, vamos a decir que tiene grandes obras, no solamente aquellas que hacen relaciones a la religión, sino que tiene grandes ideas filosóficas y grandes obras que son muy conocidas. Una de ellas es Confesiones, en la que nos vamos a centrar de este video, ¿sí?, donde se desprende la teoría del lenguaje de Agustín o la idea que tenía sobre la concepción sobre la adquisición del lenguaje. Bueno, para también tener en cuenta sobre Agustín, hay que tener en cuenta obviamente el plano cristiano de él, ¿no? Podríamos decir que tiene algunas ideas de Platón siempre tomadas en cuenta desde una matriz cristiana, ¿no? Por ejemplo, la preexistencia del alma, como tenía Platón, nosotros conocemos cuando recordamos, también lo retoma Agustín, pero no desde la preexistencia del alma, ¿no? Obviamente hay una importancia del alma dentro de la filosofía agustiniana muy importante, una importancia destacada, que bueno, vamos a ver por qué se la da, pero no hay preexistencia del alma, sí hay resurrección, ¿sí? Pero no hay este concepto de reencarnación que había quizá en la filosofía platónica, con más seguridad vamos a decir. Otra de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta de Agustín es el tema de su teoría del conocimiento. Bueno, y acá vamos a volver a Platón, ¿no? El mundo de las ideas. Bueno, lo que dice Agustín es que no mires hacia afuera, en el interior habita la verdad. Lo que va a decir este filósofo es que Dios ilumina, ¿sí?, las verdades esenciales que hay en la mente del hombre y que le permite conocer, ¿sí? Por eso su diferencia posteriormente con Tomás de Aquino, que obviamente desde un planteo más aristotélico, él dice que obviamente se conoce desde afuera. Pero bueno, como dice Agustín, no busques hacia afuera, en el interior habita la verdad. Bueno, ahora viendo este repaso vamos a introducirnos en lo que a nosotros nos compete, que es la filosofía del lenguaje de Agustín de Hipona. Bueno, como ya le dije en sus libros Confesiones, Agustín habla sobre la teoría del origen o adquisición del lenguaje, también entendida como la teoría ostentativa, ¿sí? Ahí en esta imagen que tenemos en pantalla podemos ver una madre cómo le enseña a su niño, al infante, lo que es el libro, es decir, la palabra primariamente siempre va asociada a la idea, ¿sí? Y a través de ella, bueno, la cosa designada. Bueno, volvemos otra vez a lo que se dijo en la introducción, la teoría del conocimiento. Lo que llamamos a aprender es el recuerdo de nuestro propio conocimiento, obviamente tomando este punto siempre desde una matriz cristiana y no tomando en cuenta la reminiscencia platónica.
Bueno, una de las cosas que va a decir Agustín, que también es importante tener en cuenta, es que si hablamos con los otros o con nosotros mismos estamos recordando. Es decir, acá se centra algo muy importante dentro de este planteo para poder entenderlo, es que sin pensamiento no hay lenguaje. Bueno, las palabras son signos y su relación principal la tienen con el significado, ¿sí? Agustín, quizá la finalidad del lenguaje para Agustín no se centraba tanto en lo que tiene que ver con el planteo cognoscitivo, sino con la relación que tenían, ¿sí? las palabras con el significado. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una palabra, nombre, cómo tiene relación también con el nombre de una persona, con el nombre de un país, con el nombre de un río. Bueno, y acá nos centramos ya, nos vamos entrando en algo muy importante, que es el verbo interior. Volvemos a la teoría del conocimiento de Agustín. No mires hacia afuera, solo en el interior del hombre habita la verdad. ¿Sí? Si el hombre bucea en su interior, va a poder encontrar estas verdades internas, justamente. Esto es muy importante. El concepto es el verbo interior, ¿sí? Y como ya mencioné, no hay lenguaje sin pensamiento. El concepto es el verbo interior y acá Agustín dice algo fantástico. Lo que él dice es que este verbo interior es anterior a todo lenguaje y no pertenece a ninguno. Es decir, que es común a todos los hombres. Todos los hombres tienen un verbo interior, que no pertenece a ningún lenguaje y que es anterior a cualquier tipo de lenguaje. ¿Sí? El concepto es causa del lenguaje, porque justamente yo quiero manifestar el verbo interior, ¿sí? Quiero manifestarlo externamente. De mi interior quiero manifestar ese concepto hacia el exterior. Entonces vemos cómo el concepto, cómo lo que yo tengo en mi verbo interior, es causa de mi lenguaje, es causa de mi manifestación externa, podríamos decirlo. Bueno, como ya mencioné antes, el verbo interior es el mismo para todos los hombres. Eso es muy importante, ¿sí? Anterior a todo lenguaje. Y no pertenece a ninguno. Lo que es distinto es el exterior. Es decir, mi verbo interior es el mismo para todos los hombres. El exterior es distinto según la variedad de lenguas que hay, ¿sí? Según la manifestación. La manifestación va a ser diferente porque tiene que ver con la variedad de lenguas que existe. Pero el verbo interno siempre va a ser el mismo, único, para todos los hombres, sin excepción, ¿sí? Solo en el interior habita la verdad. Siempre recuerden esa frase. Bueno, acá hablamos ya en el plano de la comunicación, ¿no? Este verbo interno que yo quiero manifestar mediante el lenguaje lo voy a hacer mediante signos, ¿sí? Agustín nos dice el sonido mediante el oído y la seña, ¿sí? Mediante la vista. Acá vemos un ejemplo como un alumno está hablando con un profesor, ¿sí? Se manifiesta mediante el sonido. Y también puede ser mediante la seña, ¿sí? Acá vemos como una persona que puede tener problemas de audición, un sordomudo, se puede comunicar mediante señas, ¿sí? Mediante la vista. Eso es un signo. Tenemos el signo como sonido o como seña. Bueno, las letras son signos de las voces, va a decir Agustín, y las palabras son signos del pensamiento, ¿sí? Otra vez retomamos el concepto del verbo interior. Bueno, algo muy interesante que dice Agustín es que la escritura es una forma de comunicarnos con los ausentes. Yo puedo escribir algo para una persona que no está presencialmente al lado mío, conmigo en este momento, y me puedo comunicar, no obstante, con él en otro momento, aunque nosotros no nos podamos ver, es decir, aunque yo no pueda escuchar su voz, aunque no pueda hacer señas, ¿sí? Bueno, sin ir más allá de la comunicación que tenemos hoy en día, mediante las redes sociales, por ejemplo. Bueno, otra de las cosas que dice Agustín, y volvemos a la introducción con el tema de las afecciones del alma, lo importante que es el alma, ¿sí? Lo que va a decir Agustín es que el alma tiene afecciones, ¿sí? Que se producen mediante los gestos, mediante el rostro, mediante cierto movimiento de los miembros, ¿sí? Mediante alguna tonalidad de la voz. Como para pedir, acá vemos como está pidiendo un lápiz, por ejemplo, ¿sí? El signo pedir.
El signo de rechazo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, el signo de huir, que obviamente hace más alusión a los miembros propiamente dichos. Bueno, acá tomé un ejemplo de Ernesto Sábato, sobre Héroes y Tumbas, que también habla un poco sobre la importancia que tiene el alma, ¿no? Y cómo se hace manifiesta. Dice, ya no basta, pensaba, los huesos y la carne para construir el rostro, y es por eso que es infinitamente menos físico que el cuerpo. Está calificado por la mirada, por el rectus de la boca, por las arrugas, por todo ese conjunto de sutiles atributos con que el alma se revela a través de la carne, ya que el alma no puede manifestarse a nuestros ojos materiales por medio de la materia, y eso es una precariedad del alma, pero también una curiosa sutileza. Y bueno, para ir cerrando ya este video y este planteo sobre la filosofía de Agustín, puse puntualmente libros, ¿sí? El capítulo 8, el libro 1 de Confesiones, donde Agustín habla sobre su teoría del lenguaje. Dice, yo me acuerdo bastante de esto y he reflexionado después el modo con que aprendí a hablar, porque no fue esto por medio de alguna enseñanza de mis maestros o mayores, que me fuesen diciendo las palabras con determinado orden y método de doctrina, como poco después me enseñaron a leer, sino que yo mismo aprendí, valiéndome del entendimiento que vos, Dios mío, me diste. Acordémonos, ¿sí?, que Dios ilumina las verdades esenciales de la mente del hombre, porque viendo que ni con gemidos y voces diferentes, ni con varios movimientos y ademanes del cuerpo, podría explicar cómo quería los interiores efectos y deseos de mi voluntad, de modo que me entendiesen todos y todo lo que les quería decir para que me obedeciesen. Pronunciaba yo mentalmente las voces y palabras que oía cuando ellos nombraban alguna cosa, ¿sí? Y cuando en correspondencia a alguna palabra que habían dicho se movían corporalmente hacia alguna cosa, lo veía, observaba y entonces conocía que aquella cosa se nombraba con aquella misma voz que ellos habían pronunciado cuando querían mostrarla o significarla, ¿sí? Se conocía que ellos querían esto por las acciones y movimientos del cuerpo, que son como palabras naturales, y lenguajes que usan todas las naciones y se forman ya con todo el rostro, ya con los ojos, ya con las otras señas, con los demás miembros, con el sonido de la voz, y cuyas señas y acciones dan a entender las afecciones del alma en orden a pedir, retener, desechar, huir o aborrecer estas o aquellas cosas. Bueno, entonces ahí vemos cómo la palabra primariamente significa la idea y a través de ella la cosa designada, ¿no? ¿Sí? Vemos la teoría del origen del lenguaje en su total plenitud, siempre tomándolo obviamente desde una matriz cristiana. Bueno, esto fue Agustín de Hipona, su teoría del lenguaje. Espero haber sido clara y espero que lo hayan disfrutado.